Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su miel. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energías, lo podremos lograr. Se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por ese gran amor y misericordia que tienes para con nosotros, Señor, porque tú nunca nos desamparas, tú nunca nos abandonas, Señor. Tú sabes cómo son las cosas, tú sabes lo que tienes para nosotros, los planes que tienes. Por eso en este momento nos entregamos a ti, Papá Dios, para que sea el Espíritu Santo el que dirija este momento, que sea Él el que oriente, el que guíe este instante. Gracias, Padre Celestial precioso, porque tú tienes unos planes maravillosos para cada uno de nosotros. Tú nunca nos desamparas. Por eso te pedimos humildemente que nos regales la presencia del Espíritu Santo, Papá Dios del cielo. Regálanos la presencia del Espíritu de amor, Papito Dios, porque tú tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, pero a veces a nosotros nos causa dificultad comprenderlo, ponerlo por obra, porque hay muchas limitantes, pero muchas limitantes que hacen que nosotros no podamos cumplir con ese llamado tuyo. Gracias.
Gracias, papá, por colocar tu palabra en nuestra boca, por hacer de nuestras vidas, Señor, algo maravilloso, porque a pesar de tantos errores que hemos cometido, tú nunca, nunca, nunca nos desamparas. Tú siempre estás allí, Papito Dios del cielo. Siempre. Y por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y sé que, Señor, me tienes tú en el hueco de tus manos, Papá Dios del cielo precioso. Porque yo tengo un llamado especial, sino que a veces no sé comprenderlo, no sé escucharlo. Y prefiero en ocasiones salir corriendo, Papá Dios del cielo, a ese llamado que tú tienes para con mi vida, para con la vida de mi familia. Pero aquí estoy, papá, en este momento, entregándote lo que soy, entregándote mi vida, para que fortalezcas en mí mi espíritu y pueda dar respuesta al llamado que tú me haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer Hechos 9, lo que fue la conversión de Pablo, y específicamente nos quedamos en Hechos 1:9. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La conversión de Pedro es algo muy, muy particular, de Pablo, porque como todos sabemos que lo encontramos allí en Hechos de los Apóstoles, que es interesante que estudiamos esa carta. Más que una carta, es un libro de todos los hechos que tuvo el Espíritu Santo en la vida de los primeros discípulos, de las primeras comunidades cristianas, y la vida de Pablo es muy particular. Porque Pablo, después de haber sido esa persona que persiguió a los cristianos, que incluso estuvo presente en la muerte del primer mártir, que fue Esteban, de la vida cristiana, ya de la era cristiana, que fue Esteban. Claro que Juan Bautista estuvo en el momento en que mi Jesús fue uno de las primeras personas mártires, ¿no? Pero posteriormente a la muerte de mi Jesús, ya entró de la era netamente cristiana, de la era ya cuando mi Jesús no está en la tierra, pues el primero que murió fue Esteban. Y Esteban es muy particular, pero Esteban defendió de una manera muy fuerte toda nuestra fe, defendió su fe ante los judíos, y no para nada se amilanó ni tuvo miedo, sino que se dejó lapidar. Y allí estaba Pablo, cuidando la ropa de los hombres que estaban quitándole la vida a Esteban. Curiosamente, Esteban, pues cuando él se defiende, él habla de toda la historia del Antiguo Testamento, lo más general, y cuando habla de toda la vida del Antiguo Testamento, o lo más relevante, él está demostrando que mi Jesús también estuvo en el Antiguo Testamento, que mi Jesús siempre ha estado y estuvo, y demostró cómo a ese profeta, al Mesías que estaban esperando, a mi Jesús de Nazaret, él ya estaba presente. Pero curiosamente nadie le quiso escuchar y le quitaron la vida. Y Pablo pues estaba allí cuidando la ropa, como les compartía. Es curioso cómo Pablo se convierte en un acérrimo perseguidor de los cristianos, como con dos nacionalidades hebrea y romana, él empieza a perseguir de una manera radical y fuerte, y empieza también a estudiar todo lo que es la Torá, todo lo que es la ley, y se convierte en uno
de los hombres que tenía una lucidez intelectual tremenda. Y él conocía bastante la palabra, mucho conocía la palabra porque era muy intelectual. Llegó incluso a ser fariseo, y un fariseo radical. Los fariseos no creían en la resurrección como tal, y de por sí fueron un grupo religioso que persiguió, que criticó, que juzgó a Jesús, y él hacía parte de esa secta de los fariseos, y estando allí persiguiendo constantemente a Jesús, curiosamente ya cuando es adulto, ya pasan los años, después de haber, yo creo, condenado a muchos cristianos, persiguiéndolos en todo lado, se tiene un encuentro personal con Jesús, que tú lo vas a encontrar pues allí en Hechos capítulo 1, 9 en adelante, cómo fue la conversión de Pablo, donde pues él se cae al piso, Jesús escucha la voz de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese Saulo de Tarso, Saulo porque era de la población de Tarso, allí es donde empieza su proceso de conversión. Y cuando empieza en su proceso de conversión, tuvo 3 días de ayuno, de ceguera, porque estuvo ciego, y después de un milagro maravilloso, él logra empezar ya no a matar cristianos, sino a matar demonios, porque tiene una conversión tremenda. ¿Por qué nosotros no entendemos nuestro llamado y nos causa dificultad comprender ese llamado que tenemos como misioneros, que tenemos para ser esos discípulos del Señor? Y nos causa dificultad no solamente el responder al llamado, sino entender el llamado. Son como 2 momentos. ¿Y qué nos causa dificultad? ¿Por qué tenemos tanto miedo en ese sentido? Les repito nuevamente el pasaje bíblico de este momento, que es Hechos capítulo 9, versículo 15. Porque instrumento escogido me es este. Eso es para ti, escúchalo porque es para ti. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como se dan cuenta, en ese pasaje bíblico, Pablo tenía el llamado específicamente, primero, instrumento escogido es este. Cuando dice que instrumento escogido, es que ese llamado no es para solamente Pablo, sino para cada uno de nosotros, porque nosotros somos descendientes de Pablo, porque nosotros llegamos a conocer la verdad, llegamos a conocer el Evangelio debido a las enseñanzas de Pablo, porque Pablo llegó a los gentiles y nuestro pueblo era gentil, llegó a España, llegó, toda la parte del Mediterráneo, varias iglesias, las 7 iglesias, y esas se fueron difundiendo, diseminando, o sea, se fueron creciendo por toda la parte del Mediterráneo. E incluso también se habla de Santiago, que llegó hasta España. Y nosotros pues tenemos lengua latina, y al tener lengua latina, pues digamos, la lengua latina procede de preferiblemente de Roma, cuando se habla el latín, ¿no es cierto? Porque somos latinos, porque hablamos una lengua que proviene, el español provee preferiblemente del latín, y el latín poco a poco, con los modismos, con toda la influencia también de otras lenguas, pues llegamos a tenerla. O sea que nosotros procedemos directamente de las enseñanzas de Pablo, y el hecho de tener esa descendencia de Pablo, pues nos hace que realmente tengamos ese linaje de él, como esa fuerza que él nos brinda. Y cuando nos da esa fuerza, nos dice que nosotros tenemos ese mismo llamado que dice Hechos 9:15. Entonces somos esos instrumentos escogidos por Dios, y dice que somos instrumentos. Nuestro mismo Jesús se lo dijo a Pablo, y también nos lo está diciendo a nosotros: tú eres un instrumento escogido de Dios para llevar mi nombre. Escucha lo interesante, mira lo que pone específicamente: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Dios. Entonces nos está colocando a nosotros con un propósito específico, como mensajeros, para llevar el nombre de Él
Pero, ¿y qué es llevar el nombre de Él? ¿Qué significa llevar el nombre de Jesús? ¿Qué es llevar el nombre de Jesús? Hay una palabra hebrea muy bonita que significa Jiret, Nisi, y Nisi significa estandarte. Nisi, estandarte. O sea, para llevar el nombre de Él es como un heraldo, como aquel que llevaba las armas, como aquel que llevaba el estandarte, como aquel en las guerras donde llevaban las banderas. Y si llevamos el nombre de Él, quiere decir que lo debemos a conocer. Si ves, por ejemplo, si uno dice de pronto un presidente escoge a un embajador, y el embajador lleva el nombre del presidente, lleva el nombre de la nación, y el embajador en un país es lo mismo. El embajador en un país es la representación viva de ese país en otro país, y él va a asumir responsabilidades propiamente de mandatario. Y llevar el nombre de Jesús es una gran responsabilidad, porque no solamente es decir es que es Jesús, solamente el nombre de Jesús, o Adonai, ¿no? O llamarlo, como bien se colocó en el Nuevo Testamento cuando se habla de cuando el ángel se acerca, el arcángel Gabriel se acerca a la Virgen María, y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel. No solamente es llevar el nombre de Él, sino implica llevar todo su espíritu, lo que Él es. Llevar su nombre es el mandato que Dios nos da, que a ti te da, que a mí me da, como ese profeta. Porque todos tenemos un llamado. Tú tienes un llamado, así no lo creas, pero lo tienes, de llevar su nombre, porque tú fuiste escogido por Dios. Y fuiste escogido por Dios para llevar su nombre, o sea, para llevar todo su espíritu, para llevar todo lo que Él es como persona. Llevar sus enseñanzas, llevar toda su mensaje de salvación. Llevar el nombre de Jesús implica llevar el nombre del Padre, también llevar el nombre del Espíritu Santo, dar a conocer las verdades también que nos da a través de la Virgen María, conocer a su madre, si ves, dar a entender cuál es nuestra naturaleza, dar a conocer que somos sus hijos más amados. ¿Y en presencia de quiénes? ¿Y hacia quiénes tenemos que ir? Incluso me parece muy curioso porque dice a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Qué particular. Tenemos que llevarle entonces a los no creyentes. Porque yo, ¿qué saco con llevar el nombre de Jesús a alguien que ya cree o que ya lo conoce? Sobre todo el mandato nuestro es a los no creyentes. A los reyes, entonces, que tú estás llamado a hablarle a los presidentes, a los gobernantes, a todo mundo, y en especial a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Aquellos hijos de Dios que, a pesar de que conocen del Señor, se han desviado del propósito y el camino del Señor. Entonces, el llamado que tienes es súper hermoso, muy hermoso, porque a veces no creemos que tenemos ese llamado. Como les decía al principio, tenemos un llamado, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos escuchar la voz del Señor, y sobre todo que a veces dudamos de ese llamado, y a veces queremos no sentir la voz de Dios. Pero el Señor nos está hablando hoy con nombre propio, y decirnos que sí somos esos instrumentos escogidos por Él para llevar su nombre a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Mira, Rafa, que cuando nosotros hablamos de llevar el nombre del Señor a los gentiles, los reyes y a los hijos de Israel, asumimos una responsabilidad muy grande también, que implica que nosotros nos formemos, porque no es solamente ir y hablar, no, Jesús es muy bonito y pare y contar, no.
nos habla de que nosotros debemos prepararnos, de que nosotros de verdad debemos conocer la palabra de Dios, de verdad debemos estar vivenciando ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y de verdad vivenciar aquellas maravillas que solo Jesús puede hacer en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante que nosotros cuando recibamos ese llamado, y les aseguro que tú, si estás escuchando en este momento, tú ya estás recibiendo un llamado, porque el Señor, desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, el Señor ya te había escogido, y sea como sea, el llamado se cumple en nuestras vidas, así nosotros no querramos. Que hay circunstancias, hay momentos específicos y demás, pero precisamente esas circunstancias son las que el Señor emplea para que nosotros queramos interesarnos en lo que Dios quiere decirnos. Pero ese interesarnos en lo que Dios quiere decirnos no solamente es para que nosotros encontremos como esa respuesta a nuestras dificultades. No solamente es eso, sino que también es que esas dificultades nos lleven a un conocimiento, a un acercarnos a Dios, y que nos lleve a que en el momento, ya puede ser a la misma otra mañana, porque Dios es así, Dios es bien particular con uno, que lo que tú hayas aprendido con Él, que lo que tú hayas vivenciado con Él, tú lo puedas transmitir. El Señor quiere es que todas las experiencias que nosotros tenemos con relación a lo que vivenciamos con Él, lo que recibimos de bendiciones con Él, nosotros los podamos transmitir, porque es la idea que el Señor quiere, que nosotros veamos la gloria de Él y la compartamos. Pero también es importante que conozcamos cómo Él piensa, cómo Él reacciona, cómo Él nos está buscando, camina, transforma nuestros corazones. Y por eso es que tenemos que formarnos, y el lugar más hermoso y más espectacular para formarnos es a través de la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Es ahí donde realmente nosotros vamos a conocer cómo es que Dios piensa y cómo es que nosotros realmente podemos romper una cantidad de ataduras que el mal ha puesto a través del pecado en nuestras vidas, para que de esa manera las bendiciones nos alcancen. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros, si somos llamados, y en la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de las personas como fueron llamados, y si fueron llamados en circunstancias bien particulares, bien adversas, o sea, en situaciones que uno ni siquiera esperaba que de pronto por eso fuera llamado. Y resulta que el Señor le interesa de uno cuando uno tiene una actitud de luchador, de querer salir adelante, de no dejarse vencer. Y eso, en esos momentos, cuando tú estás en ese momento difícil, es cuando el Señor muchas veces nos llama con la intencionalidad de mostrarnos sus maravillas, y que nosotros realmente seamos esos discípulos de Él. Qué curioso, alguien nos preguntaba ayer que esa persona, que ellos no se sentían preparados para llevar la palabra de Dios, y que no se sentían preparados para ejercer un ministerio. Nuestro primer ministerio es básicamente la familia. Y yo les recordaba un momento que se encuentra en el poema del Hombre Dios, que es de María Valtorta, donde mi Jesús le revela a ella algo muy maravilloso. Estaban los discípulos, se fueron con Jesús, llegaron a una población, y estando en esa población se quedaron a las afueras en una casa muy humilde que les prestaron, una casa muy muy humilde. Y entonces ellos, Jesús les envía a ir a como a un arroyo, les envía para que allí en ese arroyo vayan y traigan agua fresca. Y allí encuentran a un hombre muy, pero muy pobre, un mendigo, que es ciego, y va caminando por la orilla del río, del arroyo, tratando de recoger algunos vegetales, algunas planticas para poder alimentarse, porque tenía hambre. Lo llevan a Jesús, Jesús lo sana, fue muy precioso. Jesús le cuenta su vida, un hombre abandonado por su hijo, y él sentía mucho dolor, porque inclusive su hijo era un fariseo que perseguía mucho a Jesús, muy particular. Y curiosamente Jesús sana a su papá. Al otro día, después de que ellos toman el alimento, descansan, mi Jesús manda a sus discípulos a que vayan y les compartan a la gente que Jesús está allí y que Él va a predicar su palabra.
O sea que lo manda como mensajeros, como testigos, a llevar su nombre para que ellos mostraran el nombre de Jesús, que él iba a predicar la palabra. Entonces, este hombre sanado, era un hombre ya de edad avanzada, y le dijo: Señor, yo no voy a ir. Y Jesús le pregunta: ¿por qué? Dice: porque es que yo no sé hablar, y yo no sé qué voy a decir de ti si yo no conozco nada. Y Jesús le dice: ¿y tú qué en estos momentos, desde que me conociste hasta ahora, qué has podido comprender? Dijo: pues de la compasión tuya y de cómo tú salvas, sanas, y el corazón que tienes. Y dijo: ¿y de eso por qué no hablas? De lo que yo hice en ti. Ve y hablas a la gente y diles que lo que pasó contigo, y así la gente va a creer. Entonces, fíjate, yo te pregunto, si tú estás en este momento escuchando este mensaje, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? Tú puedes decir: nada, ¿no? Entonces dime por qué tienes oídos, o por qué estás escuchando, o por qué estás viendo, o por qué tienes una familia. ¿Y de dónde te ha sacado Dios? ¿De dónde te ha sacado Dios? Y si te sacó de un lugar, pues tienes que hablar de él ya, porque ya tienes el nombre de Dios en ti. Cuando dice que él te escoge a ti como instrumento para llevar su nombre, es que llevar su nombre implica que tú ya tuviste una relación con él, que tú ya lo conoces, que tú ya tienes una cercanía con él, en la medida que ya él te sacó de un lugar del cual muchos otros desconocen. Son muchísimos los que desconocen, y tú ya puedes hablar de eso. No necesariamente tienes que decirlo desde tu palabra, pero sí desde tu testimonio de vida, desde tu forma de ser, que esa manera en que lo dices, pues ya el Señor empieza a obrar a través de ti, porque es que el mensaje no lo das tú, lo da el Espíritu Santo a través de ti. Lo importante es que tú te dispongas a ser ese mensajero, ese instrumento, que es lo primero que uno encuentra en ese pasaje bíblico. El instrumento, que seas un instrumento, o sea, que tú te dispongas a ser ese instrumento, o sea, como esa herramienta que el Señor utiliza. Haz de cuenta que es alguien que trabaja la madera. El instrumento se resiste a que el artesano vaya a agarrar ese instrumento y por ejemplo, a limar la madera. Dime, ¿qué significa ese instrumento? O sea, que esa herramienta se detiene y dice: no, señor carpintero, usted no me va a utilizar. Y el instrumento ahí se esconde dentro de la caja de herramientas. Te pregunto. O el instrumento, entonces, la cuchilla, digamos, que tenga para cortar la madera, entonces se dobla en ese momento, ¿sí ves? O la cuchilla de pronto se le quita el filo, o él se quita un tornillo. O sea, lo estoy diciendo jocosamente, porque ser instrumento implica ser completamente sumiso, porque el que hace la obra es Jesús. El instrumento simplemente se deja llevar. Es en la obediencia, se deja llevar. ¿Y se deja llevar para qué? Para llevar su nombre. Y llevar su nombre implica que tú ya conoces el nombre de Jesús, porque Él te sanó, Él te liberó, Él te restauró. Si ya conoces el nombre de Él, ya sabes quién es Jesús. Jesús, en otras palabras, es amor, porque cuando hablamos de misericordia, de compasión, o sea, dolor entrañable. Cuando ya hablas de eso, de lo que Jesús hizo en tu vida, pues ya estás siendo un mensajero, un instrumento de su precioso amor. Entonces, este llamado, como te digo, porque es un llamado que Dios te está haciendo en este momento, es para que no te quedes aletargado y dormido, dándote como: yo no sirvo, yo no fui escogido, yo no sé de qué hablar, yo soy muy pequeño, yo no fui instruido. No, es que tú ya tienes el conocimiento de Jesús, porque tú fuiste llamado. Tú eres llamado, que estás pensando ir a todas las multitudes de todo el mundo como el Papa. Pues eso es prepotencia, eso es altivez, eso es
creerte como el mal hizo con Jesús. Si yo te coloco aquí encima para que todos te alaben y te bendigan, y lo llevó al templo, ¿no? Entonces dijo, yo te daré todas estas naciones para que te alaben. Y entonces Jesús le dijo, solamente a Dios adorarás y servirás porque está escrito en la palabra. Entonces, llevar el nombre de Jesús, eso implica. Sí, Rafa, me hacías acordar cuando del llamado de los discípulos. Y el llamado de los discípulos fue bien especial porque ¿qué estaba haciendo un Pedro, no? Y otros familiares ahí, otros pescadores, porque ellos estaban pescando. Y uno se pone a mirar y cuál fue el caminar de ellos, o sea, cómo fue el inicio y el seguir de ellos. Y lo particular es que Pedro y todos los demás, los otros 11 discípulos, pues ellos conocieron de Jesús, ellos fueron llamados y Jesús les dijo, bueno, ustedes quieren seguirme, y ellos decidieron seguirlo. Pero el seguirse no solamente es quedarse solamente que, uy, qué bonito, como habla de bonito. No, o sea, ellos hicieron todo un proceso, o sea, ellos se determinaron a querer aprender de él, a querer vivir, a querer conocer, a querer experimentar su presencia. Yo pienso que una de las cosas importantes que nosotros como seres humanos, cuando tenemos el llamado del Señor, porque definitivamente el Señor nos llama, tiene que ver con que realmente nos interese conocer qué fue la vida de Jesús. Y es seguro, nosotros ya hemos sido llamados, pero a veces lo tomamos como muy de manera superficial, como muy sin importancia. Entonces, bueno, me siento bien, entonces voy a la iglesia, de pronto me siento mal, entonces oro, de pronto tengo una dificultad y pues sí, a lo mejor voy y busco un poquito de ayuda y oro un ratico, o voy a la Eucaristía y paré de contar. No, cuando nosotros recibimos el llamado, preguntémonos por qué fue, o sea, qué fue lo que realmente nos motivó a estar en ese llamado. Y realmente, si nos damos cuenta y si Dios, todo un Dios todopoderoso, te está llamando es por algo, o sea, quiere algo que tú tienes y Él sabe qué es lo que tú tienes porque Él fue tu creador, ¿no? Y entonces ese ser maravilloso quiere que no solamente estés ahí por estar, porque es que eso es volverse uno como muy superficial, como sin sentido. No, la idea es que nosotros realmente estemos interesados en aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Yo sé que la mayoría de nosotros, si no todos, nos acercamos al Señor es para que Él nos solucione un problema, básicamente. Nos acercamos al Señor porque me sane. Nos acercamos al Señor porque el esposo es infiel o se va a ir. Nos acercamos al Señor porque los hijos tienen problemas. Entonces nosotros creemos que nosotros nos acercamos al Señor. Pero la verdad es que es la forma como el Señor nos está buscando. O sea, esa es la disculpa del Señor para podernos bendecir. Y la disculpa tiene que ver con que no solamente busquemos ese Dios bombero que viene y apaga el incendio, no, es el Dios que, ese es el motivo por el cual el Señor quiere que tú te despiertes, pero la intencionalidad es que tú te mantengas, que tú realmente te enamores, que realmente lo busques de manera constante. O sea, Él simplemente busca ese motivo inicial para que te des cuenta, como muchos nos hemos dado cuenta, que Él tiene poder y nos puede sacar de dificultades, llámesela como se llame. Pero no que nos quedemos solo ahí, no, debemos continuar, no solamente en lo bueno, sino también en los momentos felices. El Señor también debe estar con nosotros, porque en la medida de que nuestra comunión, o sea, común unión con Dios, ya no solamente sea algo relacional de vez en cuando, que yo quiera acercarme a la iglesia y bueno, tuve otro problema, no. El Señor quiere que sea de todos los días. El Señor quiere realmente que haya una unidad con Él.
Y esa unidad con Él definitivamente nos va a llevar a otro nivel muy diferente, donde si en algún momento sentimos ese temor de explicarnos, de hablar de Dios, de hablar de lo que nos ha sucedido, pues en esa comunión con Él definitivamente vamos a obtener los elementos suficientes como para nosotros poder hablar con libertad, hablar de alguien que amamos. O va a decir uno que cuando uno se enamora de alguien no habla de esa persona como motivado, como alegre, como que es una persona tan espectacular, tan especial, que uno se motiva de tal manera para hablar con esa persona que todo el mundo se da cuenta que uno está enamorado. Así mismo debe ser nuestra relación con Dios, de una forma que nosotros estemos tan alegres, tan motivados, tan enamorados con Él, que definitivamente ya hablemos como si fuera parte de nuestra vida, no como una lección que aprendemos y le llevamos así como a una persona, como para que tenga como conocimiento de que alguien le puede ayudar. No, debe ser alguien demasiado especial, alguien demasiado cercano en nuestra vida, y de esa manera realmente el llamado que el Señor nos hace se haga una realidad y ese propósito se cumpla para nosotros. Entonces, ese llamado que Dios hace a nuestras vidas, tenemos que hacerle atentos oídos, colocar atentos oídos, porque Él ya lo hizo con nosotros. Este pasaje bíblico me fascinó. Es bueno que lo anotes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Ya hazlo, colócalo por obra. Anótalo. Si ves, es muy sencillo. Es el llamado que Dios te está haciendo a ti. Si ves, te tomó, te escogió como instrumento para llevar su nombre. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los no creyentes, a los paganos, a los que están desviados del camino de la verdad y el bien. Lo escogió para llevarlo a los reyes. O sea, si tú eres rey, ¿sí ves? Entonces, pues no lo somos. Pero es que el Rey de Reyes es nuestro Señor. Entonces que Él como Rey de Reyes te respalda para llevar la palabra, llevar el mensaje a los reyes y sobre todo a los que conocen de Dios, pero lo conocen de manera equivocada. Entonces ese llamado ya lo tienes y entonces ánimo pues, no te me quedes allí aletargado, adormecido, creyendo que Dios no te llamó, porque te llamó con nombre propio. Entonces, ponte a pensar. Situaciones difíciles que tienes en tu casa, pues es que tú no eres la persona que va a llevar la palabra, la lleva tu testimonio. El nombre de Jesús lo llevas como esa persona que lleva el estandarte. El estandarte. Eres tú la persona adecuada para que Dios actúe en el corazón de tus seres queridos a través de tu testimonio. Tu testimonio. El testimonio, haz de cuenta, es la cabalgadura donde mi Jesús está allí sentado para llevar su nombre, para mostrarse Él ante los demás. Nosotros somos esa cabalgadura, ese instrumento, y Él nos llevará. Porque acuérdate, si eres instrumento, Él es el que lo maneja, no eres tú, es Dios el que lo maneja. Eso tenemos que comprenderlo. Y en el momento en que cada vez nos pulamos como instrumento, pues Dios entonces, como un instrumento mucho más refinado, mucho más especializado, por ejemplo, cualquier piedra no va a tallar diamantes. Para tallar diamantes se necesita una piedra especial. Y para llegar a esa piedra especial debió haber pasado por la alforja, tal vez por el fuego. ¿Sí ves? ¿Y quién lo hace? Lo hace el experto, el tallador, el que escoge la mejor piedra o el mejor instrumento para tallar diamantes. O sea que para tallar un corazón, Dios es el que te pule a ti como instrumento. Y para uno ser un mejor instrumento del amor de Dios y no quedarse simplemente como lo más sencillo de los instrumentos, tienes que prepararte, como bien lo dice mi Moniquita, y para prepararte, pues necesariamente
es lo fundamental, la palabra, el ayuno, la oración. Conocer de lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña y seguir cada vez creciendo en el amor del Señor. ¿Qué te pareció el tema, preciosa esposa mía, hermosísima hija de Dios? Pues es un tema súper espectacular. Es un tema que definitivamente tenemos que seguirlo trabajando. Es un tema que no dejaremos de insistir. Nosotros todos hemos sido llamados. Hemos sido llamados al servicio, hemos sido llamados a ser esos hijos que dan testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas, a llamar a otros que están perdiéndose, a nuestros familiares, empezando por ellos, que es lo primero. Ese es nuestro primer ministerio, nuestra familia, y definitivamente lo importante de que ya, o sea, es una realidad, ya eres llamado, es una realidad, ya el Señor te necesita. Estamos en unos tiempos muy difíciles, estamos en unos tiempos bastante complicados a nivel social, a nivel humano. Estamos viendo cómo el pecado se ha ido extendiendo, está dañando de manera significativa a nuestras juventudes, a nuestra infancia, está destruyendo familias, hogares, y pues definitivamente no podemos quedarnos callados y dejar que el maligno siga dañando y destruyendo la creación de nuestro Padre Dios. Si realmente somos creyentes, tenemos que dar testimonio. Si de verdad creemos que somos hijos de Dios, definitivamente no nos podemos quedar callados. Veamos que hay muchos grupos que políticamente, se puede decir, pelean por sus ideales. Nosotros también debemos pelear por nuestros ideales. Nosotros debemos pelear por nuestros valores, porque nuestra familia se mantenga, porque nuestros hijos realmente tengan la posibilidad de vivir el día de mañana con felicidad. Entonces hay que poner manos a la obra, hay que de verdad motivarnos para estudiar y romper tantas frenos, tantas ataduras que nos están limitando en este llamado que el Señor nos hace. Entonces vamos a ponernos en oración precisamente. Vamos a pedirle a este Espíritu de amor, ese Espíritu Santo, nuestro defensor, nuestro guía, nuestro maestro, el Espíritu de Dios que Él dejó cuando Jesús subió a los cielos. Él dijo que nos lo iba a dejar para que Él nos ayudara, porque Él sabía toda la batalla que nosotros íbamos a tener. Entonces por eso nos deja ese Espíritu de amor para que Él nos enseñe, nos guíe, nos fortalezca, sea nuestro abogado, sea nuestro maestro, en fin, tantas ayudas que el Espíritu Santo, tantas funciones que el Espíritu Santo realmente hace en nuestras vidas. Entonces, inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos, poniéndonos ante la presencia de nuestro Jesús, el dador de vida, definitivamente el dador de vida, porque Él lentamente, Él perdió su vida, gota a gota perdió su vida para dárnosla a nosotros. Definitivamente yo digo que fueron muchísimas células que Él perdió. No sé si eso implica toda la cantidad de humanidad, cada persona, cada célula de su sangre que fue derramada, cada célula de su cuerpo que se derramó. No sé si significará cada persona que ha pasado a través de la historia, pero definitivamente su sacrificio debe tener un significado para nosotros. Y ese sacrificio es para aquellos que queramos realmente aceptar ese llamado. Los que de verdad queremos hacerlo. Porque Él no nos obliga, Él nos dio libre albedrío. Pero al llamarnos nos dice: yo te quiero, yo quiero usarte a ti para las bendiciones a muchos. Pero soy yo quien voy a decidir
Y por eso ante su cruz, ante su sacrificio, ante su sangre derramada, hoy venimos, Señor, delante de ti y decirte: perdónanos por tantas necesidades que nosotros tenemos. Perdónanos por el desconocimiento, por la frialdad de nuestro corazón. Perdónanos porque a veces te usamos como un Dios bombero que viene, apaga nuestros incendios, nuestras dificultades, nos soluciona, pero después nos olvidamos de ti. Perdónanos, Jesús, porque realmente nos causa dificultad valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo creo que hasta nos causa dificultad de entender o visualizar lo que tú realmente viviste, Señor. Debió ser tremenda esa agonía, pero Señor, necesitamos que tú vengas a nuestras vidas y nos reveles, de verdad nos dé la revelación de la cruz, qué fue lo que pasó contigo, para que nosotros podamos ver cómo nos compraste a precio de tu sangre. Cada célula tuya, Señor, fue pagada para salvarnos a nosotros. Señor, que de verdad aprendamos a valorar ese sacrificio, que de verdad nos aprendamos a valorar nosotros, Señor, porque es que tú nos valoraste de una forma impresionante, Rey, que perdiste toda tu sangre por nosotros. Dios mío, ¿será que nosotros hubiéramos llegado a hacer semejante cosa como la que tú hiciste? No lo creo. Y lo peor, ¿cuántos han despreciado tu poderosa sangre, Señor? Hoy venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nosotros y por todas las almas que han despreciado tu sangre. Te pedimos perdón, Jesús. Porque imagínate, el dinero que tú pasaste fue tu sangre poderosa para rescatarnos. Y seguimos negándonos a tu llamado. Y seguimos negándonos a la transformación de nuestras vidas. Seguimos negándonos a orar, a hablar contigo, a estudiar tu palabra. Seguimos negándonos a estar en tu presencia, Dios. Perdónanos, Señor, por tanta infidelidad que te tenemos, Señor. Perdónanos, Señor, por tanta indiferencia. Perdónanos, Señor, por tanta sordera y tanta ceguera, y a veces voluntaria, para no quererte ver ni oír, Señor. Perdónanos, Señor, porque realmente te ignoramos, te desconocemos, Señor. Dios, misericordia, ten misericordia. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor, que somos llamados y a veces nos quedamos quietos, no hacemos nada, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos, ten misericordia. Y ayúdanos, Señor, a despertar. Ayúdanos a que el maligno no siga actuando en nuestras vidas, frenando, Señor, ese llamado que tú nos haces, Señor. Que de verdad podamos llegar a desarrollar las capacidades que tú nos diste para realmente servirte, para realmente hablar de ti, Señor, y traer a otros a tu conocimiento, Señor. Dios, que de verdad anhelemos aprender de ti, que de verdad anhelemos saber ese misterio tan tremendo y espectacular que tú tuviste a través de la cruz, Señor. Es un misterio impresionante, Señor, que yo creo que no lograríamos dimensionar. Todo lo que hiciste por nosotros, Dios. Todo lo que viviste, solo tú puedes hacerlo, Dios. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por haberte lastimado y seguirte lastimando, Jesús. Perdónanos por ser sordos a tu llamado. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a levantarnos y abrir nuestros labios para que otros se acerquen a ti. Y abrir nuestros labios para tener una comunión contigo. Abrir nuestros labios para que otros realmente se comuniquen contigo, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos porque de verdad necesitamos ser
esforzados y valientes. Necesitamos no desmayar ni desvanecernos, Señor, en el trabajo para conquistar a otras personas, especialmente en nuestras familias, Dios, que vemos que se están destruyendo, vemos que están cayendo en dificultades grandes. Estamos viendo que están cayendo en el vicio, en la separación, abandonando a sus esposos, sus hijos, sus esposas. Estamos viendo que están cayendo en el adulterio, están cayendo en la homosexualidad o el lesbianismo, Señor. Oh Dios, que de verdad tengamos la fuerza, la valentía, de verdad, para poder estar en tu presencia y conquistar primero nuestras familias para ti, Señor. Que de verdad no sigan tomando caminos que los destruyen. Que no permitamos, Señor, que nuestras familias se vayan por el camino de la oscuridad y ellos tengan mal fin, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tu palabra nos dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos, Señor. Y reclamamos esa promesa para nosotros porque queremos creer en ti, porque estamos esforzándonos, Señor, por conocerte, por amarte realmente, por creer y hacer lo que tú nos dices, Señor, para que nuestra familia también tenga la oportunidad, Señor, de conocerte. Dios Padre eterno, ten misericordia de nosotros y que la sangre de tu Hijo derramada por nosotros caiga sobre nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras familias, Señor. Y tú nos des la oportunidad de la salvación, Señor. Aparta de nosotros todo mal, todo peligro, Señor. Aparta todo espíritu de muerte, Señor, de vicio, toda maledicencia, gritería, Señor, toda palabra fea, Señor. Aparta de nosotros el adulterio, la fornicación, las infidelidades, Señor. Por tu sangre poderosa, aparta la brujería, el satanismo, Señor. Aparta de nosotros también la ruina, la escasez, Dios. Aparta de nosotros tanta palabra negativa, tanto pensamiento incorrecto, Señor. Renueva nuestra forma de pensar, amado Jesús, por medio de tu sangre poderosa. Y levántanos, Señor, como guerreros, Señor, que lleven tu palabra y que puedan conquistar corazones para ti, Señor, empezando por nuestras familias, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tu sacrificio en la cruz trae a nuestras vidas libertad, trae a nuestras vidas sanidades, trae a nuestras vidas triunfos, Señor. Permítenos, Jesús, estar sumergidos en tu presencia y que en todo momento te demos alabanza y gloria porque tú eres un rey que lo merece por tremendo sacrificio que hiciste por nosotros y por estar allí en el trono que te corresponde como un rey de reyes y un señor de señores. Hoy te damos gracias, eterno Rey, por tu palabra. Señor, fortalécenos, no nos sueltes de tu mano y haznos caminar por tus verdes praderas. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Toma el control de mi vida, Señor. Toma las llaves de mi corazón. Toma las riendas de mi razón.
lo necesito. Toma el control de mi vida, Señor. Toma las llaves de mi corazón. Toma las riendas de mi razón. Lo necesito, mi fiel amigo. Te necesito para vivir feliz, para llegar al fin y hasta para soñar. Te necesito para creer en mí, para confiar en ti y para perdonar. Te necesito. Toma el control de mi vida, Señor. Toma las llaves de mi corazón. Toma las riendas de mi razón. Lo necesito, mi fiel amigo. Te necesito. Te necesité ayer. Te necesito hoy. Te necesitaré siempre. Te necesité ayer. Te necesito hoy. Te necesitaré siempre, siempre, siempre. Te necesité ayer. Te necesito hoy. Te necesitaré siempre. Toma el control de mi vida, Señor. Toma las llaves de mi corazón. Toma las riendas de mi razón.